deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Habíamos hablado de dos cosas solamente para recordar mientras David pone a punto. Cómo el enemigo odia las vestiduras, cómo el enemigo odia que estemos con vestiduras, ¿verdad? Y los hermanos de José querían matarlo por las vestiduras que había sido puesto por el rey, por su padre en este caso. Y esas vestiduras trajo mucho problema a este hombre. De igual manera dijimos que hoy el enemigo odia que estemos vestidos correctamente para las bodas. Y había una jovencita, ¿se acuerdan? Tamar, que llevaba unos vestidos interiores, el ketonet que se llama, que toda jovencita en Israel la tenía. ¿Para qué? Para esperar al Mesías. Podían ser ellas la madre porque la profecía estaba con ellas. Pero hubo un joven que le destrozó estas vestiduras y al salir ella también. Quedó casi exiliada esta joven, destrozada. Y habíamos dicho, ¿no? Hubo cenizas, duelo, su vida rasgada, señal de auxilio. Era toda una situación ya que había pasado porque el enemigo quería destrozar todo esto. Hoy quiero hablar con ustedes este segundo punto que se llama el sumo sacerdote Josué y sus vestiduras. Y está en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 versículo 5. ¿Qué dice? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahvé estaba en pie. Todo lo que hemos hablado, gracias mi amada hermana, todo esto que hemos hablado viene de la preparación para el retorno del Señor. Pero principalmente si apuntamos, habíamos hablado del ministerio de la alabanza porque es una clase en la alabanza, pero todos nosotros que debemos estar listos para el retorno del Señor. Y Dios dijo: no, santifíquense, ya, laven sus ropas y estén listos para el tercer día. Y aquí encontramos un nuevo acápite, una nueva situación de un hombre llamado Josué. No es Josué el sucesor de Moisés, sino Josué, un sumo sacerdote, hijo de Josadac. Y este hombre era representante de Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Era un hombre que estaba dentro de las cosas del Señor. Pero algo pasó, y aquí yo me he planteado algunas preguntas que son buenas y que debo entenderlas, de que este hombre estaba vestido de vestiduras viles, pero estaba delante del Señor. Y uno no puede entrar de esa manera delante del Señor. La Biblia dice: nada inmundo entra, nada sucio. Y la pregunta que uno hace es: ¿cómo estaba delante del Señor este hombre? ¿Y qué pasó con este hombre? Y vamos a hablar de la soberanía de Dios, porque acá hay un ser espiritual, Satanás, que lo acusa. Y lo acusa con bases reales, le acusa con bases jurídicas reales, porque había pecado. Y no solamente era una acusación de ese momento, ya había buscado una acusación contra él. Pero la soberanía de Dios hace que lo que Él ha escogido, como dice Romanos, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Y aún Satanás lo acusara con una verdad. Dios usó su soberanía en la elección que Él tenía y lo limpió. Pero yo quiero ver cómo este hombre fue limpio y cómo hoy podemos ser limpios en este ministerio que tenemos. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé. Veamos las palabras para un poco desglosar. La palabra delante es panim, delante de su presencia. Es una pregunta que yo me planteo hoy.
¿Cómo yo puedo estar delante de Dios pero inmundo, sucio? ¿Y cómo Dios puede tolerar mi vida estando así como estoy? ¿Y cómo puedo presentarme delante de Él? Si la Biblia me habla y me dice nada inmundo, nada sucio. Dios abomina el pecado, abomina la suciedad. Pero este hombre estaba delante de Dios. Josué estaba en la presencia de Dios no como no como alguien común, no como alguien del pueblo, como un siervo simple, sino estaba representando como un sacerdote que ministraba. Entonces, ¿qué quiero decir? Si lo aplico al ministerio, si lo aplico a hombres que servimos, era un hombre que tenía un servicio activo, pero un servicio que no era común como los demás hombres, sino un servicio que ministraba al Señor, amaba al Señor, daba las ofrendas. Él era el que tenía que estar delante de Dios, tenía que hacer muchas cosas. Era un hombre de Dios. Pero ahora él está delante de Dios con vestiduras sucias. ¿Ya? Una de las cosas que el enemigo odia es gente que ministra. Una de las cosas que el enemigo odia es gente que enseña, gente que predica, gente que está delante de Dios. Y siempre que yo voy a estar acá, o David, los hermanos van a estar acá, o Juan Carlos y los otros hermanos van a estar acá para ministrar, siempre el enemigo va a querer acusarnos para que no ministremos de manera adecuada. Ahora, les dije alguna vez, pero que hay algo bien especial de este hombre. Este hombre, a pesar de su condición, entró a la presencia de Dios. Y eso es lo que hoy quiero hablar. No porque el enemigo nos acuse vamos a dejar todo y vamos a rendirnos. La Biblia dice: ven como eres, ven así. Cuando alguna vez se cantaba una canción, se decía: ven al dulce Jesús, ven pecador, ven a Él. Tienes que venir como eres, o sea, no puedo ocultar, debo venir como soy. Y este hombre, Josué, fue delante del Señor así como estaba. Tal vez con la cabeza gacha, tal vez muy humillado porque no podía ministrarlo, pero se atrevió a ir a su presencia sabiendo que la ira podía caer sobre él. Y ahí estaba Satanás, que le decía que no era apto para ministrar, que su vida no servía y no debería estar delante de él. Y lo acusa para decirle que debería morir y Dios debería castigarlo y deshacer su vida. Y el libro de Judas, el capítulo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muchos preguntaban por qué se peleaba por el cuerpo de Moisés. Y hay varias explicaciones, pero aplicándola al tema, este hombre Moisés había fallado, se había equivocado en Meribá. Y en vez de hablar a la roca, golpeó la roca. Porque en un momento de furor, en un momento de rabia, en un momento que él no podía, porque el pueblo le presionaba, ensució sus vestiduras. Y en vez de hablar a la roca, golpeó como fuera a golpear a Jesús. Y por eso Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida. El pecado estaba en él, sus ropas estaban sucias. Y ahí estaba el acusador reclamando, diciendo: el cuerpo de Moisés me pertenece, porque él falló, él se equivocó y disputaba, peleaba por el cuerpo de Moisés. Mire lo que le estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros ensuciamos nuestras vestiduras, Satanás piensa que es dueño de nosotros y puede disputar la pertenencia para llevarnos con él. Cada vez que ensuciamos las vestiduras. Pero ahí dice la Biblia que el arcángel no se atrevió a proferir maldición, sino dijo: el Señor te reprenda, porque Él tiene el control. Mira, lo que yo quiero hablar esta noche es que a pesar de ser indignos, es que a pesar de estar mal a veces, a pesar de manchar mis vestiduras, Él me escogió, Dios me escogió. ¿Por qué? Dice: según el beneplácito de su voluntad, porque Él lo quiso. Él desde antes, el evangelio ya estaba antes de la creación, me escogió, aún sabiendo que mis vestiduras iban a ser viles. Y es en ese momento que se hace esta disputa también en el cielo, ¿ya? Y la palabra acusar es Satán en hebreo y diabolos en griego. Calumniaba, difamaba. Y no solamente decía una verdad, sino aumentaba sobre esa verdad
para acusarlo a este sacerdote Josué. La palabra diaballo significa arrojar a través de ataque verbal, acusación en contra de la persona, acusarlo. Yo me pongo a pensar cuántos hemos sido acusados por el enemigo y nos ha sacado del ministerio. No porque la misericordia no esté en nosotros, sino porque no nos hemos atrevido a entrar delante de la presencia de Dios como este hombre, a pedir socorro y misericordia. Mira, yo quiero seguirle hablando de esto para que podamos entender lo que le estoy diciendo, porque la situación era tan crítica en este hombre que la Biblia dice que cuando habla de ropas viles estaba con excremento. Este hombre era responsable de restaurar la adoración, era un hombre responsable de la reconstrucción de los muros. Cuando Esdras, Nehemías retornaron, él era uno de los sumos sacerdotes que había retornado. ¿Cuál era la misión? Reconstruir. El plan de Dios era reconstruir el templo, que su pueblo vuelva. Pero el plan de Dios quiso ser entorpecido por el enemigo y acusó a uno de los responsables de esta transformación, de este cambio, de este plan de Dios, para que no siguiera. Pero cuando yo estudiaba hoy día esto, admiré a Josué, porque este hombre, a pesar de su condición, no se tiró al suelo, no dijo no sirvo, estoy mal, sino fue, inclusive sabiendo que la ira de Dios iba a llegar sobre él, a presentarse delante de Dios. Y cuando él se presenta, también Satanás se presenta para acusarle, para dejarle totalmente destrozado. Ahora yo me preguntaba, si no podía ministrar por su condición, por su boca, ¿qué estaba haciendo delante del Señor? Y quiero hoy explicar la misericordia y el amor de Dios y lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando estudiaba esto, me he quedado tan apasionado por Dios, por su amor. La palabra viles es zo en el hebreo, significa sucio, como manchado, con excremento, que contamina al que lo tiene. Entonces, ¿cómo estaba la ropa de Josué? Si voy al original, su ropa estaba manchada con excremento. ¿A qué punto hizo que el enemigo llegara a esa situación? ¿A qué punto lo llevó a esa condición de estar así en inmundicia? Cuando uno ve la Biblia, es que el pueblo había fallado, él también se había equivocado, el pueblo ya no tenía pasión por servir a Dios, robaban a Dios, dice Malaquías, se casaban con mujeres extranjeras, habían olvidado la lengua materna, había muchas cosas, pero por sobre todo habían dejado a Dios. Y Josué era representante, el pueblo había fallado y él también había fallado, pero él como representante, sus ropas estaban manchadas, sucias. Y cuando yo quiero hablar esto y vayamos más allá, este nombre Josué también es igual Joshua como Jesús. Y cuando yo quiero entender esto, es lo mismo que yo hice con Jesús. Cuando yo no tenía ninguna entrada hacia mi Dios, hacia mi Padre, alguien vino y tomó mis vestiduras llenas de excremento y se las puso y se exhibió públicamente en la cruz con toda mi inmundicia para pasarme él sus vestiduras y así ser justificado. Esto en las cortes celestiales es una forma de ver lo que Jesús hizo. Y este hombre estaba totalmente sucio, pero lo que él había hecho era entrar. Esto me llena de valor, me llena de fuerzas, porque no siempre, hermanos, vamos a estar bien, no siempre vamos a tener una vida de victoria, no siempre vamos a caminar en el camino del Señor de victoria en victoria, que es cierto. Alguna vez voy a ensuciar mis vestiduras y alguna vez me voy a tal vez embadurnar con cosas que no deberían hacerlo en mi ministerio. Pero me da la fuerza de que este hombre, a pesar de esa condición y a pesar que la Biblia dice que iba a contaminar el santuario y tal vez hacer inmundo todo, se atrevió a entrar a la presencia de Dios. Éxodo 28:2 dice: harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Pero ahora su ropa no era honra y hermosura, estaba manchada de excrementos. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Uno no se imagina, ¿no?, cómo estaba este hombre.
Y Satanás tenía todo el derecho, y aún con sus calumnias y sus mentiras, para decir: tú no sirves más ya al ministerio. Tú has destrozado los caminos del Señor. Yo cuando hago una retrospección a mi vida, creo que muchas veces el enemigo ha hecho eso conmigo. Y tal vez aún lo hace cuando nos equivocamos y fallamos. Pero de alguna manera su espíritu me ha guiado alguna vez a quedar postrado acá y llorando y decirle: Señor, ten misericordia. Y este hombre entró, sus ropas ya no eran de honra y hermosura. Ser ministro de alabanza, ser alguien que trabaja en las cosas de Dios, es honra y hermosura, hermanos. Y Dios llamó a sabios de corazón, llamó a gente con espíritu para que tengan ese don, tenga esa hermosura. Y el Espíritu Santo derramó en nosotros dones, derramó esa hermosura, esa gloria para servirle al Señor. Pero de alguna manera a veces destrozamos los caminos de Dios. Ministros, pastores, líderes que de alguna manera, por alguna situación X en su vida, mancharon sus vestiduras. Pero el desafío hoy es que este hombre no se quedó ahí. Las vestiduras que él tenía era todo de oro, ¿ya? Eso está en Éxodo 39, todo de oro, con oro, piedras preciosas. Tenían 2 piedras acá, las piedras del pectoral que usted está viendo acá. Su efod de lino, no tenía costuras, tenía todo, inclusive una ropa interior por dentro de lino fino. Cuando él salía con esas ropas de hermosura, representaba a Jesús mismo. Y cuando tenía que entrar al sumo sacerdote, cuando tenía que entrar al lugar santísimo, se sacaba esas ropas de hermosura y entraba con lino de una manera sencilla. Cuando Jesús vino por nosotros para morir, se sacó también su gloria y vino como hombre, se vistió como hombre. Todo eso representaba a Jesús, pero nadie lo ensució. Él tenía el urín, el tunín. Era de verdad esplendor, era una hermosura cuando se lo veía. Y esta era la manera de entrar, ¿se acuerdan? Uno no vestido así, uno no estado correctamente vestido, no podía entrar a la presencia del Señor. Las vestiduras son nuestras acciones, las vestiduras es la justicia de Dios sobre nuestra vida, pero a veces de alguna manera estas se ensucian. Ahora sus ropas estaban manchadas de excremento. De verdad que era un riesgo entrar a la presencia de Dios. Cuando estos 2 hombres, Nadab y Abiú, entraron con incienso, con fuego extraño, salió fuego de Dios y los mató. Pero es que había una diferencia. Dice que al que se humilla, al que se quebranta, Dios no lo rechaza. Este hombre así manchado entró a la presencia de Dios para buscar que se limpiara sus vestiduras. Y de paso Satanás lo estaba acusando, lo estaba dejando de todo, de todas las cosas. Pero Josué estaba delante del Señor. Y para el colmo, como Jesús es luz, Dios es luz y no hay tinieblas en él, la luz alumbró más todavía sus excrementos. Sus vestiduras se veían más claramente todas las manchas que había. Pero no cejó, se mantuvo firme. Pero no había una condición de arrogancia, sino de humildad, de decir: por favor, Dios, ahí está todo el pueblo listo para el juicio, y aún yo mismo si voy a morir, pero por favor ten misericordia. Cuando estaba Satanás podía hacer todo lo que él quería, pero Satanás nunca pudo entender y no entiende o no comprende que hay un llamamiento y una elección de Dios. Cuando yo veo esto, entiendo entonces por qué Dios a veces, pese a mis vestiduras, todavía me guarda. Pese a que yo he manchado, hay una elección que ha hecho conmigo Dios y con usted desde antes de la fundación de la tierra, que ese Dios lo escogió. ¿Por qué? No por mérito de usted, no por mérito muy mío, porque antes de conocer a Dios todavía mis vestiduras eran peor, más sucias. Pero Él me escogió. Él me llamó al ministerio, lo llamó a usted al ministerio para servirle. Y Él en su soberanía le dice: ¿quién eres tú para acusar a mi hijo? Si yo lo he salvado, aún está con sus vestiduras sucias, yo pues lo limpiaré. Esa es la soberanía de Dios. Eso era algo que a mí me impacta de Dios. Pero tenía que haber una característica: un hombre que se presente. Si hablo de esto es que, hermanos del ministerio, de la alabanza, todos han sido llamados. Y la alabanza es un ministerio familiar inclusive. Y los llamó Dios en su llamamiento desde antes para ser
ministros de alabanza. No todos hemos sido llamados así. No todos cantan ni ejecutan alabanza. Son llamados de Dios. Y esa es una guerra del enemigo contra ellos. Pero Dios, en su soberanía, Él dice: yo los he llamado. Y ahí se produce algo en el cielo. Ahora, ¿cómo nos eligió Dios? No por merecimiento nuestro, sino por la sangre y por la obra de redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús nos redimió. Me redimió a mí para predicar, para enseñar. Redimió al ministerio para cantarle y para alabarle al Señor. Pero en algún momento pasa eso. Pasa. El libro de 1 Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No tenía ningún argumento, no tenía nada para ser llamado, pero Él le plació llamarme. Alguna vez le dije y alguna vez comenté: jamás pensé ser pastor, nunca, era ni por pensar, ni en pensamiento, porque no fui buen testimonio, mi vida no fue agradable delante de Dios, caminé por senderos torcidos, pero un día Dios se presentó a mi vida cuando yo estaba a punto de deshacer todo, cuando había entrado a un grupo, cuando tenía que hacer un pacto satánico, tuve que huir, sangrar y hacer muchas cosas. Y sin que nadie me predicara, yo recibí a Jesús en un desierto lleno de sangre, recibiéndole al Señor como mi Señor y Salvador. Ahora la pregunta es: ¿merecía? ¿Por qué me escogió? ¿Por qué me sacó de esa inmundicia? A Él le plació, Él lo quiso y pagó un precio por mi vida. ¿Cuál era la vana manera de vivir? Yo pregunto, si los ministros no estuvieran acá, ¿dónde estuvieran? ¿Cuál sería la conducta de ellos? ¿Dónde estuvieran desempeñándose ahora en este instante? ¿Qué estarían haciendo con su vida? Pero Dios les plació rescatarlos a ellos, a cada uno de ellos. Le plació rescatarlos y ponerlos en su ministerio, pero sin que ellos tuvieran ningún merecimiento. No tienen ningún merecimiento, pero pagó la sangre preciosa. Esto me dice que cuando alguna vez nosotros nos equivoquemos o fallemos, tengamos la actitud de este hombre y vayamos quebrados delante del Señor, bien esperando su juicio. Pero la Biblia dice: la misericordia triunfa sobre el juicio, pero esperando que Dios haga algo en nuestras vidas. Entonces esto es lo que sucede. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás. Y aquí vemos la Trinidad, lo que se niega muchas veces al Padre, al Hijo, y se llaman Yahvé, 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 Santo, Santo, Santo. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Jesús con su Padre, aunque no hay el término hijo ni padre, sino Yahvé, Yahvé. Y de pronto la soberanía de Dios, que dice: ya, tú no lo has escogido, yo lo he escogido, dice Dios. Y aún estuviera manchado, yo lo he escogido. Y yo soy el único que puedo determinar qué voy a hacer con él. ¿Tú quién eres para acusarlo? Miren, Satanás nos acusa, pero el único que puede tomar una decisión sobre nuestras vidas es Jesús. Y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de él ángel. Cuando Josué estaba ahí, escuchó esta declaración. Estaba delante de su presencia con todas esas vestiduras viles. Y no solamente era pues el excremento que estaba ahí, sino uno se imagina el olor y todo esto. Pero la declaración de Dios, que dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Cuando hablo de tizón, y veremos un poquito en Judas 1:23, dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad hemos estado en las puertas del infierno o en el infierno mismo? Porque cuando he predicado esto, he hablado del antiatrio, del antilugar santo y el antilugar santísimo. Y cuando he hablado de esto en alguna prédica, he dicho que ya estaban en el infierno mismo muchos.
No sé si usted se recuerda su vida. Tal vez algunos no habrá sido tal vez como la mía o como la de otros. Pero alguna vez inclusive hemos dicho: yo merezco la muerte. Para mí no hay solución. Y algunos, muchos, hasta inclusive hemos tratado de suicidarnos. Y alguna vez dije con vergüenza y pidiendo perdón a Dios, intenté suicidarme 3 veces. Yo sí fui un tizón. La pregunta es esta: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera atentado contra mi vida exitosamente? Hubiera estado en el infierno. Pero en ese momento, cuando yo estuve a punto de hacer esas cosas por 3 veces consecutivas, Dios me rescató del fuego mismo. Por eso los que estamos ministrando, los que estamos en este lugar sirviendo al Señor, somos personas rescatadas del fuego mismo. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle toda la gloria al Señor? Por eso la Biblia dice: a otros salvad. Porque hay mucha generación, hay mucha gente que está ardiendo ya en la antesala misma del antilugar santísimo. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gente perdida. Si tú no lo eres, yo de alguna manera he estado perdido en el mundo, sin salvación, pensando que nada tiene sentido. Y un día de la nada, hermanos, Dios me llamó al ministerio. Y cada vez que yo pienso en esto, yo siempre digo: no, de verdad, es netamente misericordia de Dios que uno esté acá. Judas 1:23 nos habla. La palabra tizón es un pedazo de madera que está quemándose, o que ya ardió, o que arde lentamente. Por eso en la imagen es un joven que ya está quemándose, que Satanás mismo tiene ya pareciera la propiedad y llevándolo al infierno. Pero ahí se presentó Jesús, a través tal vez de alguna persona, a través de alguien, no sé, o personalmente Él se presentó. Y al presentarse Él, nos arrebató. Todos nosotros no tenemos ningún merecimiento, y Jesús tuvo que morir por nosotros y nos rescató. Y agradezco mucho, hermanos, yo agradezco mucho. Cuando empezamos este lugar, o cuando otros empezaron este lugar, tal vez solamente había un ministro de alabanza, era Isaí, no había más. Y luego Josué. Pero Dios en su misericordia llamó gente. Pero quiero volver a reiterar, hermanos, no es por ningún merecimiento. Fuimos arrebatados del fuego, y en su beneplácito le plació ponernos en este lugar. Y a veces uno todavía está con esas manchas, y aún algunos rescatados del fuego estamos con las cenizas, con el color negro del tiznado. Pero aún así Él nos lavó y emblanqueció nuestras vestiduras. Pero luego que Él hizo en el ministerio, muchas veces todavía tropezamos con esto, y al tropezar volvemos a fallar en nuestro ministerio, y otra vez estamos manchados así. Pero la virtud de este hombre fue entrar, humillarse y pedir misericordia a Dios. Y la respuesta de Dios es esa: no es esto lo que yo he escogido, aunque esté manchado, esté como sea, yo lo he escogido. Todos nosotros somos tizones arrebatados del infierno mismo. Amós 4:11 dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Yahvé. Si hemos sido rescatados, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo poder estar con eso que Dios dice: aún a pesar de que te he rescatado de estar en la condenación, tú no me sirves? Por tanto, de esta manera te haría a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, toda una situación, hermanos, sobre una vida de un ministro,
de alguien responsable de la adoración, de alguien responsable de hacer la alabanza, de hacer el sacrificio. Y todo ese peso, toda esa culpa cayó sobre él. ¿Responsable? Sí, era responsable. Si somos tizones, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos a alguien que intervenga. Y ese fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús vino, nos rescató y ahora le servimos. Pero jamás debemos olvidar en qué condición estamos. Jamás debemos olvidar de dónde hemos salido. ¿Ya? Todos quienes ministran, todos los que enseñan, tienen que saber que este es un gran privilegio. Teníamos que morir, no teníamos que estar en este lugar. Ahora, ¿por qué? No lo sé, a Él le plació. Cuando uno escucha de los accidentes y gente que muere, tal vez tú tenías que estar en ese lugar, pero a Él le plació escogerte, a Él le plació rescatarte, librarte del infierno. Pero todo es por puro amor y misericordia. Efesios 2, 8, 9, que nos ha acompañado este texto por mucho tiempo en el discipulado, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es un regalo de Dios, no te lo mereces, es el favor inmerecido de Dios. A veces las preguntas todavía están en la cabeza: ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué soy pastor? ¿O por qué soy ministro? Dale gracias a Dios de que ocupas ese lugar. Y como tienes ese lugar, ministrale con todo tu corazón. Y si de alguna manera has manchado tus vestiduras, pues ven como Josué y has sido elegido y humíllate delante de Dios. Ya les dije, Satanás siempre reclama la vida de Josué, siempre va a reclamar la vida de los ministros, siempre. Vas a reclamar mi vida porque algún tiempo le pertenecí. Jesús me compró, pero Él no va a cejar, va a querer manchar mis vestiduras. Pero Josué fue rescatado de las puertas mismas del infierno. ¿Se acuerdan Judas 1:23 otra vez? Fue arrebatado del fuego. Nosotros somos igual arrebatados. Lo que quiero hoy llegar tal vez a este lugar es que hoy, hermanos, sabiendo que el retorno del Señor es cerca, si estamos manchadas nuestras vestiduras, y así como dice el hebreo, bien duro con excremento, no te vayas, no te escapes, enfrenta tu situación y entra delante del Señor para pedir oportuno socorro. Y dice que esa sangre todavía sigue siendo efectiva antes de que vengan los días malos y no haya esta oportunidad. Entonces es necesario aferrarme ¿de qué? De la palabra de Dios, de su misericordia. Es necesario agarrarme de Él con todas mis fuerzas a pesar de mi condición. He escuchado mucha gente decir: nadie me va a botar de la iglesia, me voy a aferrar con mis dientes, con mis uñas, no tanto tal vez de la iglesia, sino porque soy pecador, pero quiero servirle a Dios. Y agarrarnos del Señor, cogernos de Él, que desata misericordia. ¿Qué dice Romanos 8:33? Ahí estaba Satanás para acusarlo a Josué. Josué no podía replicar, Josué no podía decir nada, no podía decir no, él reconocía que estaba así. Pero el Señor estaba, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Yo lo he escogido. Yo sabía que él iba a fallar. Yo sabía que él iba a manchar sus vestiduras, pero yo lo he escogido. ¿Quién eres tú para acusar a mi escogido? ¿Quién es el que condenará? Si Dios lo ha justificado, ha sido comprado por la sangre de Cristo. Pero hay algo más: Él ha entrado a mi presencia para emblanquecer sus vestiduras. Él ha entrado reconociendo su condición. Cuando uno entiende esto, hermanos, puede venir a Dios muchas veces. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a manchar mis vestiduras las veces que quiera. No, alguna vez le ensuciamos. Alguna vez la ensuciamos por una u otra razón. La ensuciamos. Y al ensuciar nuestras vestiduras estamos así. Y Satanás nos acusa, pero la palabra de Dios sigue. Y yo me quiero aferrar a eso. ¿Quién puede acusar a los escogidos? Dios te salvó, Dios te lavó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Él te escogió. Y mientras tú estés ahí y vuelves a los pies de Jesús, siempre vas a despertar la misericordia de Dios. Y es Dios cuando le hace un alto a Satanás.
El Señor siempre va a interceder y nos va a rescatar en el momento más terrible de nuestras vidas. Vienen tiempos difíciles. Estoy en un WhatsApp donde están los pastores que están llamando a la guerra civil, pastores que están diciendo provéanse de todo lo necesario, que va a venir cosas. No estoy hablando de gente común. Y a veces uno piensa, si los pastores estamos así, como está la iglesia. La situación está complicada, pero dice Dios que Él nos va a rescatar del infierno mismo. Vienen estos tiempos que el Señor nos va a rescatar, y Dios le hace un alto a Satanás, y aunque Él nos acuse, Dios ya tiene la acción, o sea, ya tiene la salida. Y a pesar de que estemos así sucios, hermanos, Cristo pagó el precio por nosotros. Si antes este hombre, sin que todavía viniera Cristo, porque es figura, porque está ahí Jesús, supo encontrar cómo entrar a la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Mire lo que dice Hebreos 4:15, 16. ¿Me ayudan, por favor? 2, 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor sabe. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. A Él nunca le ensuciaron las vestiduras, pero Él sabe cómo quisieron ensuciarle. Fue semejante a nosotros, pero nunca cometió pecado. Él entiende lo que es sufrir, y Él dice: acércate confiadamente, no confianzudamente, pero acércate confiadamente. Está la sangre de Cristo. Aún así sucio como estás, acércate a Dios. Acércate a Él, al trono de la gracia. Gracia quiere decir salvación, quiere decir favor inmerecido, el don de Dios. Y alcanza misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Son tiempos finales. No pretendo que la iglesia sea perfecta. Yo no soy perfecto. Tengo errores, tengo fallas, me equivoco, hay problemas en mi vida, las paso, me suceden. Tal vez como pastor no pueda contar, pero tengo mis problemas. Pero quiero siempre ir al trono de la gracia y entrar, y aún esté muy manchado, decirle: Dios, por favor, ten misericordia de mí. Y mientras esté la misericordia, todavía puedo ejercer el sacerdocio. Pero ¿dónde está la gracia? Entrar pues al trono, hermanos. Y por eso dije una y otra vez, y sostengo, hermanos, y lo voy a decir hasta que tal vez el Señor me dé vida o pase algo. Nunca se olvide de entrar y agradecer a Dios, de tener su tiempo de oración. Siempre le dije, hágalo en el lugar donde está. Si quiere, hágalo de rodillas, pero tengo un tiempo del Señor. Dígale: estoy entrando a tu trono, ten misericordia. Hoy voy a cantar, hoy voy a alabar, hoy voy a ministrar. Y la misericordia de Dios es desamada. Jamás se olvide, hemos sido escogidos por pura gracia. Y Dios en este tiempo, en estos tiempos finales, hermanos, quiere desamar su gracia y quiere limpiarnos. ¿Por qué? Porque de verdad estamos, perdón por favor si estoy siendo así, muchos estamos con nuestras vestiduras sucias, pero no estamos en la actitud de decir: el Señor, limpianos, sino así, con esa actitud sucia, estamos sirviendo al Señor. Y eso, en vez de hacer una obra de misericordia en nuestras vidas, sí va a provocar juicio de Dios. Pero Dios está diciendo: en estos últimos tiempos, con todo lo que está aconteciendo, tú busca a Dios, y en estos días finales pídele a Dios que te limpie. Hoy más que nunca. Santiago 2:3: porque juicio sin misericordia será con aquel que no muestra misericordia. Y la misericordia alardea, quiere decir triunfa, sobre el juicio. Cuando este hombre Josué entró, sabía que iba a haber juicio sobre él. Sabía que sus vestiduras, el hecho de que había fallado, iba a traer juicio sobre su vida. Pero él supo ir a la misericordia de Dios, y la misericordia triunfó sobre el juicio.
¿Qué pasaría si el juicio triunfara, hermanos? Tal vez ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ni yo predicando. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero para que la misericordia triunfe sobre el juicio, yo debo también ser misericordioso. ¿Cómo, si Dios me ha perdonado a mí, me ha dado la oportunidad de servir, cómo puedo ser duro con otros? ¿Cómo puedo yo actuar de otra manera? Si Dios ha sido conmigo, si me ha sacado del fuego mismo, me ha puesto en un lugar donde no era para mí, yo no he sido llamado, ¿cómo puedo yo con mis hermanos intentar ser duro y ser... No, Dios dice, tú tienes que tener misericordia, así como Cristo tuvo de ti. Y la misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio. Y en este tiempo, hermanos, necesitamos ser. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué estaba haciendo Josué? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Y se atrevió a entrar a la presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Cuando el Señor nos dice, entrad confiadamente, encontrad gracia, el oportuno socorro, entrad y encontrad delante de Dios. Son tiempos finales, perdón que sea reiterativo, y pidámosle a Dios que nos ayude en estos tiempos finales, usted y a mí. Porque si no, vamos a encontrarnos predicando en el tiempo de la tribulación. Perdón, por favor, vamos a encontrarnos ministrando en la alabanza en el tiempo de la tribulación, tocando el pandero en el tiempo de la tribulación, si hoy no lavamos nuestras ropas. Y este es un llamado que Dios está haciendo a todos: laven sus ropas. Y la declaración de Dios es, ¿no? Yahvé te reprenda, oh Satanás. Esto es otra situación que Dios dice. Mientras Satanás lo acusaba, Yahvé le dijo a Satanás, a Yahvé, ¿no? Yahvé te reprenda, mi Padre te reprenda. Porque tú piensas que acusándolo vas a destrozar a mi hijo. Dios te reprenda, porque yo lo he escogido a él. Y si él está a mis pies humillado, pidiendo perdón al Señor, pidiendo perdón de toda su vestidura, pues yo le voy a vestir de nuevo si yo quiero. Y Satanás tuvo que alejarse. Ese es el privilegio de servirle a Dios, hermanos. Ese es el privilegio que tenemos hoy. Y si tienes la conciencia y la inteligencia de entender lo que Dios está diciendo, de abrirnos sus brazos para decir, ven a mí. Y hoy no solamente son ministerios, es pastores, líderes, que hemos manchado nuestras vestiduras, que hemos fallado a Dios, pero que Dios no se ha propuesto destrozarnos, aniquilarnos, sino aún nos espera. Y hoy es tiempo en que la iglesia busque a Dios. Y si no, personalmente debemos buscar a Dios. Y cuando el Satanás te esté acusando, Dios mismo lo va a reprender, porque Él nos escogió para su ministerio, nos escogió para servirle. Y mientras Él nos haya escogido y nosotros en actitud lo sigamos buscando, Dios siempre va a sacar cara por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que Dios me está diciendo hoy. Entonces, por esos tiempos finales debo yo buscarlo al Señor. Pero no solamente hubo reprensión, no solamente les reprendió pues a Satanás, sino dio el remedio al Señor. ¿Y cuál fue el remedio? Lo limpió pues a Josué y lo purificó. Hay traducciones muy especiales en esto. ¿Qué dice Zacarías 3? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Ahora este es un ángel que manda, no es cualquier ángel. Por eso es una teofanía, es Jesús. Y dijo, primero dice, te reprendo, Satanás, mi Padre te reprenda. Tú no puedes calumniar a los hijos de Dios. Y si mis hijos han fallado, yo los he escogido y yo también puedo limpiarlos. Y dio la orden, ni siquiera dijo por favor, dio la orden. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es el tiempo final, hermanos. La orden es esa de Dios. O sea que necesito humillarme, que necesito buscarlo a Dios. Y Dios está diciendo, dio la orden. No vas a acusar a mis hijos, ellos están buscándome, así es que cámbienle la ropa y pónganle ropa de gala, porque ya está lista la hora de irnos.
Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Hay una traducción antigua que dice, ¿no? Y cuando Josué se vio con las vestiduras limpias, dice la traducción, también una Biblia, él dijo, ¿y la mitra? Porque era grande su alegría. Cualquiera fuera la situación, pero le pusieron una mitra. Y la mitra era un turbante. Y ahí decía santidad a Dios. Había vuelto a la santidad, había cambiado su manera de pensar. Y le vistieron las ropas y el ángel de Yahvé estaba en pie. Hoy como ministros de alabanza, como pastores, como líderes, necesitamos buscar a Dios para renovar nuestras vidas, para renovar nuestras vestiduras, porque el tiempo del Señor está cerca, está bien cerca. Vamos un poquito a ver esta situación más. Para que este hombre se vistiera de ropas de gala, algo tuvo que pasar, algo tuvo que suceder. No era solamente vestirlo y ya, porque si fuera así, hubiera sido una acción inmediata, sencilla y fácil. No tuvo que haber un precio que pagar. Y para que este precio fuera pagado, para que yo me vista de las vestiduras de Dios, Jesús se despojó de su gloria. Por eso esta situación cósmica que yo le estoy mostrando era un anticipo a lo que iba a venir en la cruz. Y Jesús en la cruz se despojó de esa gloria, se vistió de hombre y lo que es más grave, se vistió con mis ropas inmundas, con las vestiduras que cubrían a Josué y a su pueblo. Él se vistió. Y dice la Biblia y nos habla que Él se expuso. Ahora cuando hablo de ropas viles es una expresión fuerte, que les dije, ese excremento es lo más vil, lo más repugnante que existe. Y Jesús se vistió de mis ropas, eso se llama imputación. Él se vistió y cargó toda mi inmundicia y a mí me vistió de ropas de justicia. Y eso ya estaba pasando en el cielo. Josué estaba experimentando algo que nosotros vemos hoy actualmente y vivimos cada día. Ese fue un precio pagado. Y esto no solamente fue visto cósmicamente. Todo lo vieron. Vieron cómo Jesús cargó la inmundicia, el universo mismo, todo lo creado, las cortes celestiales, infernales, aún la humanidad vio a Jesús cargar toda esa inmundicia. Pero Jesús estaba dispuesto, como lo está ahora. Isaías capítulo 53, 5, 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Él pagó el precio. Y ahora ese precio todavía está, la sangre sigue siendo eficaz, hermano. Esa sangre todavía sigue corriendo. Y no sé si tú y yo hemos contaminado nuestras vestiduras. Todavía esa sangre corre. Y esa sangre me limpia. Y hoy más que nunca, como ministro, hermano, debo correr a esa sangre, porque tengo que estar listo con ropas de gala, porque si me sorprende con ropas inmundas y no tengo la actitud de buscar dónde van a ser lavadas mis vestiduras, en la gran tribulación que hemos hablado. Hoy, Dios mío, me llamó mucho la atención lo que Juan Carlos decía el sábado. No sé por qué Freddy nos da mucho de la venida del Señor, dice, y es cierto. Desde que estamos acá como pastor y maestro, siempre ha sido esa palabra, siempre. Y creo que Dios quiere preparar a su iglesia, porque el tiempo de verdad es cercano, es cercano. Jesús llevó las ropas viles, nos pasó sus vestiduras finas, ropa de gloria, ¿ya? Él se despojó, que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se vistió de todo, hermano. Él llevó toda nuestra inmundicia. Y la palabra es más vil, es la más, está, ¿cómo le digo? Es una expresión fuerte, como pongo ahí. Significa una inmundicia total, lo más repugnante. Y cuando vimos a Josué el excremento, y Él cargó todas nuestras inmundicias para vestirme de ropas de justicia. Pero un vestido, como les decía, de ropas de justicia, porque Josué era sumo sacerdote
Podemos fallar, pero aún esa sangre eficaz hoy día corre. Y hoy día Dios todavía nos invita a que arreglemos nuestras vidas. 1 Juan 1, 8, 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía hoy es tiempo de acercarnos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando una vez estudiamos y dijimos: si ahora con los que corren a pie no puedes, ¿qué será cuando vengan los caballos? ¿Se acuerdan lo que decía la Biblia? Si ahora con estos problemas no puedes, ¿qué vas a hacer cuando vengan los tiempos difíciles y el anticristo está acá? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de buscarle. Hebreos 8:1, ¿qué dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, no solamente Él vistió las vestiduras viles nuestras, sino que por ese sacrificio se sacó y vistió ropas de gala, Dios mismo. Y ese es el ejemplo que nos está dando a nosotros. Y Él entró al lugar santísimo y puso su sangre como sumo sacerdote para perdonar nuestros pecados. Y Dios nos está diciendo lo mismo: tú también puedes despojarte de esas vestiduras, que es más fácil con la sangre de Cristo, y ministrar en la presencia de Dios sin que nadie te condene. Satanás no te va a condenar porque Dios los reprende. Hoy decía, ¿no? Hoy no nos ve Dios para destruirnos, porque si triunfara el juicio, ninguno de nosotros estuviéramos vivos acá. Yo no sería pastor, nadie. Si no, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de cambiar vestiduras. Dios va a cambiar tu destino. Hoy Dios quiere cambiarnos nuestro destino. Tal vez el enemigo con la acusación te ha puesto un destino que no sirves, que eres inútil, que no eres apto para ministrar. Pero la sangre de Cristo cambia ese destino. Pero por sobre todo, ¿qué hace? Te arrebata del juicio que viene. Entonces, si volvemos a la lección de Sinaí, dice, ¿no? Prepárense para el encuentro de su Señor. Santifíquense hoy, mañana laven sus vestidos y prepárense para el día tercero, el encuentro con el Señor. Y la palabra me vuelve a decir lo mismo hoy. Entonces, luego dijo: pongan mitra limpia, que significa pensamiento nuevo. Porque a veces nuestros pensamientos están cambiados, están distorsionados. Como no comprendemos, hay cosas que a veces, hermanos, a veces causa dolor. Me encontré con una hermana y me decía, ¿no? Yo un día tuve una decepción, dice, con un muchacho que era cristiano, me engañó. Y dije: nunca más con un cristiano. Y dice: y hasta ahora ni un cristiano estoy, con puro mundanos he estado, y creo que me voy a casar con uno de ellos. Dice: qué poca conocimiento de la palabra. La Biblia dice: no te has enlazado en las palabras de tu boca. Si nos enlazáramos y creyéramos, nuestro pensamiento tiene que ser cambiado, pues, hermanos. Y a veces uno se molesta: ¿cómo hijos de Dios pueden pensar en eso? O hay quienes dicen: no, yo ya no sirvo para nada, estoy yendo al infierno. No, la mitra te cambia tu manera de pensar. Tienes una mente limpia, puedes empezar de nuevo, servirle al Señor. Dios te otorga dignidad para el servicio, como al sumo sacerdote. Y nuevamente la lámina está: santidad al Señor. Y hoy Dios está buscando a su pueblo para que estemos listos para su encuentro, sea lo que fuere. Como les dije, he encontrado en mi WhatsApp mensajes de pastores que dicen, ¿no? Es tiempo de levantarnos a la guerra civil, pastores, basta de encerrarnos en cuatro paredes. Almacenen alimentos, hagan todo eso y hagamos esta situación. Y esto, y mandan un video, pastores que están hablando eso. Y hay otro pastor que dice: no se acuerdan cuando Jesús estaba en la tormenta, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto tiene que venir. Yo les dije, tiene que venir. La iglesia puede orar para detener, sí, la Biblia dice, no, hay algo que hasta ahora lo detiene, pero tiene que venir, es inevitable. O sea, tiene que venir. Entonces, no me puedo escapar. ¿Dónde voy a escapar? ¿Me voy a ir a otro planeta para no venir la venida de Jesús? No, tiene que pasar, pues, hermano, tiene que suceder. Porque son tiempos finales. Vamos a ver todo esto que está sucediendo, va a pasar.
Hay profecías contra el señor presidente y le dicen tal cosa y esto, que va a venir un juicio. Hay muchas cosas que están hoy. Es abundante lo que yo recibo. Pero sea lo que sea y pase lo que pase, hermanos, algo me está diciendo Dios. ¿Qué? Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Y si tú estás listo y apelas a la misericordia de Dios, Dios te va a librar de este juicio que viene. Y Dios también va a proveer como a Elías, pues. Los cuervos son sinónimo de Satanás. Y ellos alimentaron, pues, a Elías, le dieron pan. Ahora sé que el tiempo es difícil, es duro, pero mi confianza tiene que estar más en Él. El sábado cuando orábamos acá, orábamos para que Dios haga su voluntad en Bolivia. Dios pone reyes, quita reyes, Él tiene el control, venga lo que venga. Pero el mensaje de Dios es, pase lo que pase, tienes que estar listo con tus vestiduras. Entonces la congregación, la situación en la iglesia tiene que cambiar, nuestro modo de venir, nuestra alabanza tiene que cambiar, porque tenemos que entregar nuestra vida al Señor con más razón hoy. Y con más razón venir y limpiar nuestras, dice la Biblia, ¿no? Nunca falte aceite sobre tu cabeza y siempre estén limpios tus vestidos. Y para que estén limpios mis vestidos, tengo que tener una relación con Él. Satanás quiere destrozar, quiere arrugarlos. La Biblia Torres Amad en Lucas 15:21 dice: le dijo el hijo, Padre mío, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Él no tenía mitra, había perdido todo, sus pensamientos eran: no sirvo para nada, seré un jornalero, no voy a ser ya hijo más de él. Y había que cambiarle su pensamiento. Mas el padre por respuesta dijo a sus criados: pronto traed aquí luego el vestido más precioso que hay en casa y ponédselo, ponedle un anillo en el dedo y calzadle las sandalias. Uno de los problemas más grandes que hoy podemos hacer, hermanos, es irnos a una provincia lejana. Y esta provincia lejana es algo que siempre estaba en la mente de este joven. Y antes de irse a la provincia lejana, él ya tenía la idea, estaba cansado de los reglamentos, y no sé si es reglamentos, de las normas, de lo que Dios decía, porque mientras vivía en casa había normas, y para salir de casa él tenía que pues tomar decisiones, y tomó un día la decisión de irse. Y lo peor que uno puede hacer en este tiempo, hermano, porque Dios está diciendo, ¿no? Si te alejas una provincia alejada, y aquí voy a quedar ya 25 para explicarle mejor. Si te alejas una provincia alejada, vas a cometer el peor error. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, él, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Son dos cosas. Uno, o me quedo y enfrento como Josué y le pido a Dios su misericordia para que me limpie mis vestiduras, o tomo la decisión de alejarme a una provincia alejada. Y dice la Biblia: y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo quiero que piense esto, hermano. Mire, cuando Daniel estaba delante del Señor, Dios le dijo: no, sella. Y en el tiempo final estos sellos van a ser rotos para que la iglesia aprenda lo que son los tiempos finales. Y hay cosas que yo no sabía que las encuentro acá. Y miren, la palabra algarroba viene de queratión, es esa palabra queratión, y significa algo con cuernos. ¿Ya? Sería bueno que alguna vez, con más tiempo, usted agarre su Word, su diccionario y busque algarroba, es queratión. Viene de la palabra queraz, cuerno. Ahora, mire, aquí quiero quedar, pero para que usted lo piense. Cuando este joven se cansó de Dios por las muchas actitudes que pasó, bueno, no sé, pues, hoy te puedes cansar de que tu hermano te haga la vida imposible, no sé, puedes cansarte de los problemas que hay en la iglesia y un día alejarte de una provincia alejada, decir: yo me voy, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Pero irse a una provincia alejada
es la peor decisión que uno puede hacer. Y en esa provincia alejada desperdició sus bienes, vivió perdidamente y comió algarrobas. Ahora, ¿qué dice Daniel 7:8? Vamos a ver. Por favor, alguien búscamelo, Daniel 7:8. Debe estar al fondo, pero lo buscaremos. ¿Qué dice Daniel 7:8? Y vi, dice, un cuerno pequeño que quebró otros 3. ¿No ve? Y la palabra ahí también, si no es keratión, es otra palabra que quiere decir cuerno. ¿Alguien lo tiene, por favor? Por favor, Denis. Mientras yo contemplaba los cuernos, había hecho que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién era este cuerno pequeño? El anticristo. Y esa es una historia que tal vez la vayamos a ampliar la próxima clase. Ahora, mire, si yo hago esta relación, o sea, yo ya estoy hablando de un misterio escondido en la Biblia. Este joven se fue a una provincia apartada, que significa keratión, algo con cuernos, que viene de la palabra keras, ¿ya? Y Daniel me dice que hay un cuerno. Entonces será, hermanos, que la provincia apartada, el alejarte, será que te quedes con el anticristo y que tus vestiduras las blanquees ahí. Da a pensar mucho. Hoy la respuesta, o sea, la decisión para nosotros, para todos nosotros, es que no me puedo ir a una provincia apartada. Hubo un hombre que se llamaba Esaú, que no vivió tampoco con su padre en la tierra de la heredad. Vivió en Seir, y significa cabra, lugar salvaje, demonio. Y por eso Esaú fue un fornicario, un profano. Vivir lejos de Dios te hace vivir en la posilga. Y vivir lejos de Dios puede traerte una consecuencia, pero fatal a tu vida. Así es que, ¿qué prefiero hoy? Como vamos a quedar acá, ¿qué prefiero? Aún con mis vestiduras manchadas de excrementos, prefiero ir a la presencia de Dios, porque sé que voy a hallar misericordia. Sé que Dios me va a perdonar. Y Dios mismo dice, ¿acaso yo no lo elegí? ¿Acaso no este es un tizón que yo lo rescaté del fuego mismo? ¿Quién eres tú para acusarlo? Y Josué, arrepentido con sus vestiduras viles, encontró la gracia de Dios. Y se prendió el Señor a Satanás. Y luego dio la orden de ¿qué? De vestirlo a Josué. Pero la otra decisión, ¿cuál es? Pues te vas a una provincia apartada. No es sencillo tomar una decisión, hermanos, así como este joven. Este joven tuvo una presión en casa. Bueno, no fue una presión mala. Su papá tenía pues normas, tenía reglas. Y la iglesia es un conjunto de reglas y normas establecidas por su palabra. Y no puedo salir. Y si hay situaciones duras que me pasan en la iglesia o aún en mi vida misma por causa de la palabra, pues yo no puedo un día decidir irme y ser libre a una provincia lejana. Cuidado que llegues a un lugar con una posilga, con cerdos. Pero lo más grave es, cuidado que conozcas al cuerno pequeño. Hoy es el tiempo de entregar nuestra vida al Señor. Hoy es el tiempo de ir como estamos delante de Dios y decirle a Dios, aquí estoy como estoy, Señor, tú me conoces, mis vestiduras están manchadas, por favor, ayúdame. La alabanza, la adoración tiene que cambiar, la prédica tiene que cambiar, maestros de escuela bíblica tienen que cambiar. Y no digo que esté mal, sino cada día tenemos que limpiar nuestras vestiduras. Dios está hoy hablándonos a todos y yo doy gracias a Dios por la lección de la alabanza, porque nos ha llevado nuevos rumbos para no solamente hablar al ministerio, sino a todos nosotros, que es tiempo de preparar nuestras vestiduras. Pero lo bello de esto es que a pesar de que estoy sucio, si me acerco a Dios humillado, Él me va a levantar otra vez. Y si usted lee Josué, dice que Dios le dice, ahora nunca vas a salir de mi templo, siempre vas a ministrar. Necesitamos ir al Señor. Hermanos amados, ministros de alabanza, yo pongo esta carga en ustedes, una carga bonita, ¿no? Y aunque estemos así, poder ir y encontrar gracia en las manos de Dios y poder encontrar el oportuno socorro. Pero si tú te quieres ir a una provincia lejana,
ese sí va a ser un problema. Ahí vivió su vida perdidamente, perdió sus vestiduras, perdió su anillo, perdió sus calzados y a la final comió algarroba, queratión, cuerno. ¿Acaso tuvo que alimentarse en ese tiempo? Hoy lo que nos está pasando no es comparable con lo que va a venir, pues dice la Biblia, habrá una tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Pero hoy tenemos a Jesús. Y hoy, pase lo que pase, nosotros como iglesia vamos a seguirle cantándole al Señor, alabándole al Señor. Recuerdo una vez, no sé si se acuerda Pastor Johnny, habían agarrado una anciana y la habían lapidado en la casa donde era la iglesia. Y el vecindario se enojó. Y un día en plena reunión, pues lanzaron piedras y los vidrios estallaron las piedras. Y yo todavía muy muchacho. Y ahí mucha gente escapó, estaba asustada. Gritaba, nos querían matar los de afuera. Pero recuerdo que decía, parémonos, enfrentemos, confiemos en el Señor. Quiero que esta actitud se mantenga siempre en nuestras vidas. Venga lo que venga, el Señor es nuestra fortaleza. Él va a reprender al enemigo. Hemos sido escogidos por el Señor. Él nos va a sacar del juicio. Confía en el Señor. No se alarme con lo que va a pasar en Bolivia. Venga lo que venga, está en el plan de Dios. Pero recuerde, usted es escogido de Dios y Dios nos va a guardar de lo que viene. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito que